Sí, Gracias. está. Em, entonces, básicamente tenemos esta interfaz simple, que es la que vamos a usar, y si lo pensamos, básicamente necesitamos una llamada, la primera, la llamada top, nos devuelve el elemento que está en el tope de la pila. La llamada pop elimina ese mismo elemento, solo tenemos como un iterador que apunta al tope de la pila, entonces lo que podemos hacer es una especie de retrieve con top, pop elimina ese elemento, push agrega el elemento que le pasamos como argumento al tope de la pila, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos una llamada por ahí a clear que elimina todo, una llamada a size, ¿no es cierto? Que nos devuelve la cantidad de elementos que tenemos apilados, y una función empty que nos devuelve verdadero si no hay ningún elemento en la pila. Fíjense que acá aparece en la interfaz básica una llamada a size, ¿no? O sea, la posibilidad de chequear el tamaño de la pila. Y eso se nos permite porque solo vamos a ir agregando o eliminando a un elemento por llamada, ¿no es cierto? O sea, con push agregamos uno y con pop eliminamos uno, entonces es una actividad sencilla en términos de computación. Digamos, básicamente es incrementar o decrementar en uno un contador, mantener el size actualizado. Eso contrasta un poco con lo que veníamos viendo de pilas, en el cual eh, saber que la cantidad de elementos que tiene una lista, perdón, tenemos que recorrerla completamente, porque hay operaciones que pueden afectar en varios elementos el tamaño de la pila y no necesariamente sabemos a priori cuántos elementos se están agregando o eliminando en una lista. Bien. Por otra parte, vamos a ver también eh, ejercicios que involucran a la estructura de tipo cola o fila. En contraste con, con la cola es un contenedor que se llama de tipo first in, first out. Es decir, el primer elemento que entró va a ser el primero en salir. En este caso es como pensar en una fila para un banco o en cualquier trámite, el que se va atendiendo por orden de llegada. Es decir, el que primero llegó es el primero que sale. ¿No? En este caso, lo que vamos a tener es, a diferencia con la pila, ¿no es cierto? Es que siempre vamos a poder acceder al elemento que está al frente, que eso es común con la pila, pero cuando agreguemos un elemento, el contraste es que el elemento nuevo se agrega al final de la cola. ¿Está? Bien, la interfaz, en este caso para la cola, va a tener, además, vamos a poder seguir manteniendo la llamada a size, eliminar todos los elementos, y lo que antes hacíamos en la pila con top, acá se va a llamar front, es decir, nos devuelve el elemento que está en la primera posición de de la cola. Pop elimina el primer elemento, es el que está en la primera posición, y cuando queremos agregar, tenemos la misma llamada que para la pila o stack, que es push, y le pasamos el elemento que queremos agregar como argumento, pero en este caso, les recuerdo, se agrega al final de la cola. ¿Está? Vemos, bueno, la llamada size, como les decía, y el chequeo de que la cola esté vacía. ¿Vamos? ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Se acuerdan? Estamos ya más o menos se acuerdan de este tipo de estructura de datos. Eh, bueno, si quieren, pueden ir empezando. Confírmenme nomás que hayan recibido y que hayan podido descomprimir el,
el adjunto, por favor, y podemos arrancar con el ejercicio uno apenas me confirmen que está todo bien. Sí, también las plantillas, bien. Tendrían que tener una plantilla como similar a esta, ¿A dónde? y si se las pasé por el chat hace unos minutitos, si quieren se Recién las paso de llegué. nuevo, Sí, eso. bien, ya se las pasé. Gracias, Matías, que se las compartió también. Bien, tendríamos esta plantilla y el primer ejercicio básicamente consiste en implementar estas 5 funciones. Bien, el ejercicio uno de la parte B dice, utilizando las operaciones del contenedor stack de STL, o sea, la pila, construir una serie de procedimientos que realicen cada una de las actividades siguientes en una pila. Por ejemplo, la función A, el procedimiento A, dice asignar y va a ser un valor un entero, ¿no es cierto? Al segundo elemento desde la parte superior de la pila, dejando la pila sin sus dos elementos de la parte superior, ¿no? La B dice asignar y al segundo elemento de la pila desde la parte superior sin modificarla, es decir, que se mantenga el resto de los elementos con sus valores anteriores. Después se dice, dado un elemento, un entero n, asignar i al elemento enésimo desde la parte superior de la pila, dejando la pila sin sus n elementos superiores. Em, la función de dice asignar i al elemento del fondo de la pila, dejando la pila vacía. Así, eliminamos todo y agregamos i a la pila. Y la función e pide que asignemos i al elemento del fondo de la pila, dejando la pila sin modificar, ¿no? Siempre hablando del resto. Eh, Ignacio, acordate de ponerlo a Rodrigo como co-host. sí, Yo lo voy saliendo. ya lo hago. Ah, dale, dale. Perfecto, gracias. Bien, ¿está claro entonces qué se pide para las funciones? Bien, y ustedes pueden reaccionar ahí por el Zoom. ¿Alguien puede probar, levantar la mano o alguna de esas Sí, como cositas? levanto. ¿Eso te parece? Alex. Ahí tengo una visita. Levantaron la mano. Bien, perfecto. Genial. Gracias. Bueno, por ahí les pediría un poco de, si quieren, un poco de interacción ahí a medida que vayan teniendo eh, algunas de las funciones completas, que vayan levantando la mano así los vamos siguiendo y empezamos a ver. Si quieren, vamos a implementar la... Vamos a hacer una pausita, les pido, una cosita, y vemos esta función que le pasé en la plantilla, que básicamente lo que hace es eh, mostrar los contenidos de una pila. O sea, fíjense en la función showStack que recibe una pila como argumento, se la pasamos como copia. Y fíjense cómo opera esta función, ¿cierto? Va a iterar hasta que la pila quede vacía, y lo que va a hacer es imprimir, sacar por consola, ¿no es cierto? El valor del elemento, en este caso van a ser enteros, que está en el tope de la pila. Entonces, muestra un valor
y acto seguido lo elimina con pop. ¿Está? O sea, top me lo muestra, me lo devuelve, pop lo elimina. ¿Está? Entonces va a iterar eso, va a mostrar y eliminar, mostrar y eliminar. ¿Qué va a pasar con la pila para que salgamos de acá? Bueno, tiene que quedar vacía, así tengo que haber hecho pop a todos los elementos que la contienen. ¿Ah? Fíjense, ¿qué pasa? Supongamos si yo llamo ahora a este template, que lo único que hace es crear una pila con unos valores, una inicialización ya dada, ¿cierto? Y mostrarla. Entonces, si corremos esto, que espero que funcione bien, lo que debería hacer es mostrarme el contenido de la pila. ¿Está? Entonces entro ahí, fue sacando de a uno de los elementos, tuqui, 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 hasta que quedó completamente vacía. Acá hay un errorcito. Bien. Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si en lugar de pasarle la... Fíjense, yo puedo volver a llamar esa función y esto lo único que va a hacer es imprimir la pila dos veces. ¿No? Imprime el contenido de la pila dos veces. Ahora, ¿qué va a pasar si en lugar de hacer la llamada de esa manera, acá agarro y le agrego un ampersand? En ese caso perderías los datos que tenés dentro de la pila y en el segundo llamado Correcto. no tendría que mostrar. Exactamente. Fíjense, en realidad, estoy acá. ¿No? Fíjense lo que pasa. En el primer llamado muestra correctamente el contenido de la pila, pero como se lo estamos pasando por referencia, ahora estamos trabajando sobre el elemento original. Entonces, cuando hacemos esta operación, estamos vaciando la pila, como habíamos visto antes, pero ahora no solo estamos vaciando, o sea, estamos vaciando el dato o la estructura original, de manera que queda vacía y cuando volvemos a llamar al show stack para que muestre esa pila, ya quedó vacía esa operación. ¿Está? Así que, pequeño detalle para tener en cuenta cuando trabajemos con las pilas, que estas operaciones son, de alguna forma, pueden operar en forma destructiva con respecto a los datos contenidos en la estructura. Bien, así que nada, solo les quería comentar que puede servir esto como una idea para ir pensando cómo resolver estas operaciones. Fíjense a qué es lo que iba, que acá estamos haciendo un llamado para trabajar sobre la estructura original. ¿Ah? Bien, si les parece, tomamos un par de minutitos, no muchos, unos 3 minutos, 4, que deberían alcanzarles para implementar la función A. Es decir, básicamente eliminar los dos elementos de la parte superior de la pila y asignarle el valor I al elemento que quede más arriba.
si van teniendo, les va funcionando eso, o sea, lo que esperaríamos para este caso de ejemplo sería, a ver si le ponemos, supongamos que eliminamos un elemento, ¿no es cierto? Este lo único que estaría haciendo ahora es eliminar un elemento. Entonces elimina el elemento que está en el tope de la pila. ¿No? ¿Cómo? ¿Alguien lo va teniendo ya resuelto? Pueden reaccionar si quieren. Y ahí Lucas va a hacer una solución. Está perfecta. Mm, Bien, ahí la propuesta de Lucas ya se va adelantando un poco va a servir como plataforma para el ejercicio C. Básicamente hace un lacito de dos pasos en los cuales elimina los dos elementos de la parte superior de la pila y luego agrega el elemento I. Si hiciéramos eso, para el caso del ejemplo, básicamente nos tendría que agregar acá el 7 en el tope de la pila y eliminar los dos. Luego de eliminar los dos primeros elementos de la pila. Se van el uno y el 2 y agrega el 7 en el tope de la pila. Así que anda perfectamente esa implementación. Casi perfectamente. ¿Qué puede pasar? Si te envían una lista vacía, se rompe, ¿no? Se rompería, O ¿no? una- Vamos a pasar una lista, una pila que tenga un solo elemento, por ejemplo. Hay un problemita. ¿Ah? Bien. De esta manera no es para preocuparse, solo para tenerlo en cuenta. Yo creo que tenemos que hacer un chequeo antes de llamar a POP de que la lista no esté vacía. ¿No? o que tenga mínimo dos elementos también, ¿no? Tipo Claro, eso se size. podría chequear antes de entrar, de llamar a este proceso, o decir,
O sea, acá hay una condición que queda implícita y es que la lista tiene más de dos elementos, ¿va? Ya en la construcción del planteo, ¿tá? Estas solo son cositas que van a saltar, digamos, que lo estamos viendo ahora, que son pequeños cuidados que uno debería tener, ¿tá? Eh, Supongamos, ahora estamos planteando una condición en la cual la lista es más corta, menor que 2. Bueno, una buena práctica es chequear antes de llamar a pop que haya un elemento para eliminar de la lista. Bien, ahora, ¿algún otro comentario respecto a esta implementación? No sé si alguien me lo pensó distinto, se podría hacer explícitamente, ¿no es cierto? Llamar dos veces a pop y listo, ¿no? Esto un poquito más eh, elegante y un poco más versátil para las siguientes actividades. Bien, el B dice asignar y al segundo elemento sin modificar la pila. Es decir, vamos a querer que los elementos que ya existían en la pila se mantengan. Es decir, si llamamos ahora llamamos al procedimiento B para esta pila, lo que pretenderíamos que haya a la salida va a ser que se mantenga el, el 1, ¿no es cierto? El segundo elemento queremos que valga 7 y 3, 4, 5, ¿no? Esta la lista, digamos, quedaría vista desde abajo para arriba. El primer elemento es el que está en el fondo y el 1 es el último que entró y el primero que va a salir. Entonces ahora lo que queremos es cambiar el, el segundo elemento que le queremos asignar el valor que le pasamos como argumento. Así que, bueno, si quieren, si alguien ya lo implementó, me lo puede compartir. Bien, ahí tenemos, Matías pasó su propuesta. Oh, ¿qué le pasa? Bien, fíjense. Acá Matías define una variable auxiliar en la cual va a guardar el valor del elemento que está en el tope de la pila, lo elimina, guarda el segundo elemento del tope de la pila, lo elimina, entonces tenemos dos valores auxiliares, agrega el parámetro que le pasamos a la pila y eh, repone, completa la pila con esos valores que sacó. Está bien. El único detalle es que acá, con esta implementación, quedaría en el tercer lugar quedaría el valor que le pasamos como parámetro. Acá quedaría 1, 2, en lugar de ser que propusimos acá, quedaría, con esa implementación, quedaría 1, 2, 7, 3, 4, 5 en la pila. ¿Tá? En realidad, bueno, tendríamos que, si quieren, lo escribimos en el orden inverso, pensando que a la izquierda tenemos el fondo de la pila. M7, los B. Así quedaría la pila con respecto, mientras que la
la propuesta sería el segundo elemento, ¿no? Cambiar el segundo elemento sin eh, modificar la pila. O por ahí podríamos decir, dadas las ambigüedades del planteo, eso también sería una forma válida de interpretar, ¿no? Así que, bien, y claro, por eso, uno podría insertar en el segundo, en cuyo caso, si uno no quisiera perder elementos, insertaría el 7 en el segundo lugar, ¿no? Y si no, la otra que se puede pensar es, queremos reemplazar el segundo valor, ¿no? Eso ahí es un poco ambigua la formulación del ejercicio. Bien, de lo que hablábamos recién, ¿qué cuidado habría que tener? Antes de llamar al POP, Que la vamos a lista querer, no sea vacía. claro, chequear que no esté vacía la lista, ¿no? Es un cuidadito que uno puede tener y hacer ese llamadito. Y en cuyo caso, eh, habría que tener también el cuidado de que los valores estén inicializados, ¿cierto? Pero, bueno, como implementación básica, estamos bien. Y eventualmente, no sé, acá, digamos, podemos tener en cuenta, chequear que la lista de la pila no esté así. O que size, ya, mayor igual que 2. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna implementación alternativa? ¿A alguien se le ocurrió una forma? Bien, ahí tenemos. Rocío nos pasa otra versión alternativa. Bien, la versión de Rocío es similar, ¿no es cierto? Vamos a llamarla vamos a llamarla de prima. Básicamente lo que hace es eliminar, o sea, una variable auxiliar para guardar el elemento del top. Acá esta llamada es, no está tan correcta. Acá lo que haríamos es hacer un push de, ¿ah? La llamada top nos va a devolver un elemento, ¿tá? La instancia o el elemento que está almacenado en la pila. Ahora podemos Profe, asignar pero no lo sí. devuelve como por referencia, porque yo lo probé y Ah, funciona. O sea, te deja modificarlo. ah, debería ser copia, ¿no?
sea, habría que ver en particular cómo es la implementación en STL, pero sí, estaría como referencia. Según profe, la referencia en C++, tipo la página dice que sí, que te retorna una referencia al elemento de arriba. Sí, sí, acá estaría, esta sería la implementación en la, bueno, compatible con STL, así que sí, te devuelve la referencia. Bien, ahí está, Bruno pasa el enlace de la referencia. Bien, genial. Bueno, entonces es válido. Esto también juega. Bien, bueno, seguimos entonces esta función básica. Ahora vamos al ejercicio C, que dice asignar i al elemento enésimo, dejando la pila sin sus n elementos superiores. Es decir, cortamos n elemento de la pila y básicamente quedaría i en el tope de la pila y la pila perdió n-1 elementos. Vamos que eliminamos 3. Los 3 elementos de arriba lo eliminamos y le agregamos el 7 en el top. En cuyo caso podríamos tener, entonces si eliminamos los 3 de arriba, nos van a quedar los 2 de abajo y el 7. Eso sería la salida que esperaríamos para este ejercicio. Es muy parecido, si quiere ver, al primero. Al A, que cambiaríamos de este ejercicio. ¿Qué cambiaríamos respecto de la? ¿En el pop se puede poner adentro de la posición o no? ¿Cómo? ¿El pop? Sí, ¿verdad? O sea, ¿Adentro de n más dónde? i sería en el pop. Mientras siga habiendo pila, eh, pop n más i. Que llamamos n veces al pop. Digamos, el pop no recibe argumentos. Acá lo que haríamos es Pero no llamarlo. era a partir de n hasta el final. Fíjense, ahora tenemos. El C era, ¿no? Sí. O sea, lo que hacemos, tomamos la posición enésima, o sea, eliminamos n elemento de la pila y le asignamos i al, al valor enésimo, digamos. O sea, acá eliminaríamos. Supongo que si llamamos 3 tenemos otra pila original, ¿no?
acá eliminaríamos 3, ya sacamos estos 3, y en la tercera posición, desde arriba, que ya no desde abajo, sino siempre desde arriba. Esta sería la posición original, la tercera posición de la pila original. Y a esa posición la vamos a reemplazar por el parámetro que le pasamos, por el valor del argumento, manteniendo lo que queda por debajo de ella sin modificar. Esa es la idea. No, el top sería el 1. Por ahí Matías pregunta si el top es el 5 o el 1. Y lo que puede ser es que el show stack estemos mostrándola, o sea, cuando mostremos la pila, el primer elemento que va a salir va a ser el 7. Este es el que está más arriba. Siempre, piense que cuando llamamos a esta inicialización, lo que va a ir haciendo va a ir agregando los elementos de izquierda a derecha. Entonces, el 5, que es el primero que entró, va a ir al fondo de la pila, va a ser el último en salir. El 4 el siguiente, así. Y el último que entra a la pila va a ser el 1, por lo tanto va a ser el top. Ahora, lo que va a pasar es que cuando la mostremos, cuando llamemos al show stack, el primero que va a salir va a ser el 1, va a ser el que está más arriba. La segunda posición va a salir después, y así, etc. Por eso puede ser que confunda un poco, eh, pero esa solución estaría bien. Digamos, la pila como estructura quedaría guardada así. Cuando la veamos, cuando la imprimamos, vamos a imprimir primero el que está más arriba, que es el 7, después el 4 y después el 5. Esta va a ser la salida cuando hagamos el show list, el show stack, digamos. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces básicamente lo que hace es eliminar en elemento, acá hace el chequeo de que llamar al pop siempre que haya algún elemento por eliminar, y una vez que eliminó los n elementos, agrega el valor i a la pila. Así que esta implementación creo que debería funcionar. Y, o sea, la pila original de esta forma y está quedando en- con el 7 en la que antes era la tercera posición, ¿verdad? El 4 y el 5. Fíjense, acá el 1 es el top y acá el 7 va a ser el top. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Si les parece, entonces pasamos al D. Dice asignar I al elemento del fondo de la pila, dejando la pila vacía. Acá puede haber distintas formas de encararlo. Bien, ahí tenemos la solución de Matías, que básicamente. Espera, a ver si esto anda. No sé qué pasa. Me tiene como loco. Bueno, esta es una forma de solucionarlo, ¿cierto? Este if lo podemos ahorrar, este es redundante, este if, ¿no? Pero básicamente, mientras haya algo en la pila, lo va eliminando. Una vez que está vacía, va a salir este lazo y le agrega el elemento if.
Esa es una forma muy sencilla de implementarlo. Puede haber alternativas, sí, usando el SAS, usando el Clear. Esta está perfecta. Entonces te elimina la pila y la vacía y básicamente le asigna el valor i a la pila. Bien. Y el último, dice, el procedimiento E, dice asignar i al elemento del fondo de la pila, dejando la pila sin modificar. Este puede ser un poco más divertido, ¿está? Básicamente queremos agregar al final de la pila, abajo de todo, el elemento i. Acá Tomás nos pasa una solución usando una estructura auxiliar que es un vector. ¿Está? Vamos a verla. Define un vector auxiliar, X, eh, y va a ir agregando cada elemento de la pila, va a vaciar, básicamente va a volcar la pila en ese vector X, ¿cierto? Entonces toma el vector, los elementos que está arriba, se lo pone en el vector X y luego lo elimina de ese, de la pila. Una vez que se vacía completamente la pila, agrega el elemento Y que le pasamos como argumento para que quede en el fondo de la pila, y después vuelve a eh, llenar la pila con los elementos que fue almacenando en el vector. ¿Está? Esa es una forma usando una estructura de datos eh, alternativa que puede funcionar bien. A ver, esa fue la propuesta de Tomás. Bruno y Pedro hacen algo parecido, que ahora lo vamos a ver, que bien. Que acá, similar a lo que propone, a lo que propuso Tomás, pero usando la misma estructura de datos, una estructura de tipo pila auxiliar. ¿No? Básicamente, lo que hace es llenar esa pila auxiliar con lo que va sacando de la pila original, el mismo concepto que habíamos visto en la solución anterior. Una vez que está vacía la lista original, le agrega el elemento i para que quede en el fondo, y después el procedimiento inverso, vuelca la pila 2 auxiliar en la pila original y la vacía. ¿No? Esto es un poquito más elegante porque no usa por ahí ninguna estructura de datos rara, mantiene la misma estructura de datos o una análoga a la que le pasamos como argumento original. Si les parece, lo probamos. Así que ahí tenemos la pila resultante, es la misma que teníamos antes, y le agregamos el argumento que le pasamos al frente. ¿Estamos? ¿Se entendió más o menos lo básico de esos ejercicios? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, el clear no está implementado en STL, así que no lo usemos. ¿No? Pero básicamente lo que estamos haciendo acá
sea, este llamado while not empty pop sería una forma de interpretar el clip. ¿Ah? Pero porque teníamos una librería de AED donde estaban implementadas las implementaciones simples de estas estructuras. De ahí queda un poco, puede haber alguna inconsistencia ahora que estamos usando la STL, ¿no? Bien, ¿alguna otra consultita? Bueno, si no hay consulta, pasamos entonces al ejercicio número 2, que dice escribir un procedimiento bool inverso que recibe una lista de caracteres para determinar si una cadena de caracteres de entrada es de la forma z igual a xi, donde i es la cadena inversa o espejo de la cadena x, ¿ah? Ignorando los espacios en blanco. Es parecido a un ejercicio que hicimos en clases anteriores, ¿de acuerdo? Similar, si se quiere, a lo del palíndromo, ¿ah? Que era una cadena que se podía leer en ambos sentidos, tanto izquierda-derecha como derecha-izquierda. Bien, acá para hacer este chequeo, un poco la idea, fíjense el pequeño detalle, que acá lo estamos dando un poco en el template, y es que ya estamos incluyendo los métodos de las colas, ¿no? Eso tiene un sentido, no es casual, pues, acá también le estamos recordando un poco los métodos disponibles para la cola, y es que supongamos que tenemos una, una lista que tiene los valores 1, 2, 3. ¿Ah? Y los vamos volcando respectivamente a un, un stack inicialmente. Entonces nos va a quedar en el stack, nos va a quedar 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Donde el 1 está en el fondo del stack, el 2 en el medio y el 3 en el top. Y lo volcamos a una cola, a un queue, ¿no? Y en este caso tenemos 1, 2 y 3. Ahora, a medida que vayamos haciendo los sucesivos pops, o sea, las llamadas básicamente, perdón, al front y top de cada una de estas listas, entonces cuando llamemos inicialmente a top y pop en el stack y llamemos a front y pop en la queue, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué va a pasar? En el primer llamado a top y pop del stack,
¿qué vamos a obtener con el top? Acuérdense que este es el fondo de la pila, está acá. Entonces, cuando llamemos al top, ¿qué vamos a obtener? ¿Es? El 3 bien. Y cuando llamemos al front de la queue, fíjense qué pasa en la queue. Acá, el frente de la queue va a estar acá. ¿Tá? El primer elemento que entró en la pila va al fondo. En el caso de la cola, nos queda el primer elemento al frente. Entonces, cuando llamemos al, al front, vamos a tener inicialmente un 1. Y nos va a quedar en el stack, se va a ir el 3 y ya en esta llamada va a aparecer el 2 y así. Tomamos el top, va a salir ahí, nos va a quedar finalmente el 1. Y cuando hagamos las llamadas sucesivamente en el queue, nosotros ya vamos a haber eliminado el 1 y acá va a entrar el 2 y acá se van a eliminar el 2 y vamos a tomar el tercer elemento. Entonces fíjense qué hicimos. Si llenamos, básicamente la idea es llenar un stack y un queue en el mismo orden. Y después ir comparando. Fíjense que en este caso vamos a tener las dos, tanto el stack y el queue lleno con el mismo orden. Pero cuando lo vayamos recuperando, lo vamos a recuperar en los órdenes invertidos. Y lo que queremos chequear básicamente es que la cadena de caracteres se pueda leer tanto de adelante para atrás como de atrás para adelante eh, de la misma manera. Entonces, al usar stack y queue, podemos invertir básicamente la forma que estamos leyendo esa lista de caracteres. ¿Ah? ¿Se entiende la idea más o menos? Sí, profe. Bueno, ¿se animan a hacerlo? Nos tomamos 5 minutitos. Profe, lo único que no entiendo es el tema de qué Sí. tiene que devolver la función. O sea, porque es un booleano Tiene en que, falso. claro, bien, acá lo que vas a hacer entonces es cambiar este retorno, este valor de retorno. Eh, por ejemplo, si se verifica que todos los elementos, o sea, que la lectura de todos los elementos de la cola y del, y de la pila son equivalentes, uno a uno, o sea, si esto fuera 1, 2, 1, por ejemplo, ¿ah? Acá tendríamos esto. Entonces, después lo que vas a hacer, el chequeo, básicamente consiste en que el primer elemento que recuperaste de la pila y el primer elemento que recuperaste de la cola sean iguales. El segundo y el segundo son iguales, el tercero y el tercero son iguales. Y si para todos los elementos se da esa condición, eh, lo vas a devolver verdadero. Y si no, no. Claro. O sea que no hay que Por- dar vuelta a toda la pila, sino que ir preguntando si son iguales cada elemento.
entre sí. Claro, cuando Ah, tengas ok. si a medida que vas leyendo la, la pila y la cola aparece un par de elementos que no son iguales, ahí ya puedes dejar de seguir buscando porque ya no tiene sentido. Y podés devolver falso porque no son iguales. ¿Ah? Claro. Gracias, Entonces, profe. por ahí lo que vos, fíjate el pequeño detalle, ¿no? Si son iguales, si vos ya vas chequeando, ¿cierto? Vas a agarrar, llenar la pila y llenar la cola. Y después vas chequeando elemento por elemento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el elemento que sale acá, el primero, va a ser el uno. Y acá va a ser el uno, perfecto. Sigo iterando. En la segunda llamada, el elemento que va a salir va a ser el 2. Sale el 2, perfecto, sigo iterando. En la siguiente llamada va a salir el uno. Acá va a salir el uno abajo. Perfecto, sigo iterando. Y en la siguiente iteración, ¿qué va a pasar? Chao, el stack quedó vacío. No puedo sacar más. Y el queue va a quedar vacío también. Tampoco podría sacar si quisiera, pero ya con que uno de los dos esté vacío, me dice, como tienen la misma longitud y le fui sacando de un elemento a cada uno, que uno esté vacío implica que el otro esté vacío. Y si está vacío, quiere decir que se dio elemento por elemento, porque seguí iterando. Si yo tuviera acá, eh, por ejemplo, un 3 como era el caso inicial, acá cuando le pida a la pila que me devuelva el que está en el fondo, me devuelve el uno, el que está en el tope, perdón, me devuelve el uno, y cuando le pida, eh, perdón, cuando yo le voy a pedir el tope, me devuelve el 3, cuando le pida a la cola que me devuelva el que está al frente, me devuelve el uno. Y acá, para este caso, ya no son iguales, ¿verdad? Bueno, voy a ordenar un poquito para que se entienda. Este sería como la salida para el caso de que tengamos una función parecida, para que sea perfectamente XY, como estaba planteado ahí. Este es el detalle que cambia un poquito del palíndromo respecto a este caso. Y es que primero tenemos que chequear que haya una cantidad par de elementos porque X y Y son espejados, ¿no? Pero más allá de ese detalle, eh, lo que podría pasar es que tenemos uno 2 y 3 cuando se lo pidamos a la pila me va a devolver el último elemento que entró, entonces me va a devolver 3. Y cuando se lo pidamos a la cola, ¿qué me va a devolver la cola? El primero que entró, que fue el uno. Entonces acá ya tengo diferencia y salgo de la iteración y tanto la pila y la cola me van a quedar con 3 elementos cada una, porque no eliminé ninguno, o con 2 si quieres. ¿Ah? Pero salí de iteración. Entonces lo único que necesito chequear acá, la condición de, de chequeo, supongamos que nosotros definimos un stack auxiliar para resolver esto, definimos un stack, ese, me fijo solamente si no está vacío. ¿Ah? Si está vacío, quiere decir que iteré por todos los elementos y los eliminé. Si no está vacío, quiere decir que hubo una diferencia en algún momento y dejé de eliminar elementos. ¿Ah? Eso sería, por ejemplo, una forma de implementar. ¿Ah? ¿Se entendió? Perdón, por ahí di un poco de vueltas. Sí, profe, sí, sí. Gracias. Bien. Bien, ahí pasaron una propuesta, pero si quieren nos tomamos 3 4 minutitos más para que lo piensen y lo prueben un poquito y después vemos esta propuesta.
Bien. Necesitamos, hay algunos chequeos que hacer antes. Vamos a ver lo que propone Manuel. O- Bien, ¿querés contarnos un poquito la idea, Manuel? O como quieras. Sí. Ah, ok. Bueno. Eh, Bien, básicamente, como veníamos charlando recién, arma una, usa dos estructuras auxiliares, una pila y una cola, ¿cierto? Y las va a llenar con la lista, con cada uno de los caracteres, ¿no? Recorre toda la lista Z, agregándole los elementos. Bueno, y acá va a recorrer, va a ser lo que hablábamos, ¿cierto? Va a ser, supongamos que tiene n elementos en la lista, entonces va a hacer, va a iterar hasta que llegue al final de la lista, incrementando el iterador de la lista en cada paso, y va a chequear que el elemento que esté en el tope de la lista y el que está en el frente de la cola sean iguales. Si eso falla, ya en el primer caso ya devuelve falso. Si eso no falla, si son iguales, va a eliminar el elemento que está al principio y al final de o sea, en el tope de la cola o en el frente de la lista y va a iterar. Si sale de la iteración, es porque completó los n elementos y eh, entonces un palíndromo, como habíamos hablado, y devuelve verdadero. ¿Tá? Esa implementación, hay un detallecito nomás que tener en cuenta, o sea, es correcta, salvo que pedimos que sea espejo, no solo que sea palíndromo. ¿Tá? Entonces, esto por ahí hay que tener un cuidadito más, eso de que sean elementos, que sea una cantidad par de elementos. ¿Tá? Entonces, esto está perfecto, chequea que se pueda leer de adelante para atrás igual. Lo que acá nos pide es que haya dos mitades que sean espejadas. ¿Tá? Una sutileza, pero si quieren, lo tomamos como válida esta solución. Profe, una consulta. Sí, Ah, para usar el stack, para completar, digamos, con los char, el stack y la queue, ¿se podría sí. dividir la lista a la mitad y mitad a uno, mitad a otro? Ahí tendríamos un problemita, es que, o sea, tendríamos que hacer una tarea que no está tan simpática, que es contar cuántos elementos hay en una lista. Y si yo hago el ¿Ah? size dividido 2 y le hago un advance. Claro, pero acuérdate que el size, hacer los llamados a size, sí, se podría hacer. O sea, primero habría que checar que hacer el llamado a size, que es de orden n en el caso de la lista. ¿Tá? Entonces, por ahí no lo queremos hacer. Es algo que queremos.
Es raro, pero sí, Claro, sí. es válido también, digamos, ¿tá? Podrías hacerlo, chequear el size, chequear que sea par, avanzar hasta la mitad y después llenar el stack y el queue. eh, Profe, y en sí, este caso igual, si haces un size al principio y si es impar devolvés, todo el resto quedaría bien porque ya chequeas esa condición y después chequeas que sea palíndromo, digamos, quedaría bien. claro, exacto, sería bien, estaría Eh, perfecto. Sí, de y, nuevo, la idea sería por ahí, perdón, el tema, bueno, yo te pregunto, porque ya estamos recorriendo todo. Es indistinto otra tarea de tamaño n. Sí, sí. Es sí, más, sí, el contador lo podríamos sí, incorporar en el while, por ejemplo. claro, por eso uno podría contar acá, o sea, si querés, sí, eso se podría hacer ahí, sí. Sí, digamos, es solo por ahí, ¿no? Uno debería, como práctica, cuando trabaja con listas, ser un poco cauteloso cuando llama al size, digamos, que no sea la solución automática en la llamada size. Inclusive, o sea, está en el STL, pero podríamos plantearlo al ejercicio usando la interfaz básica de la clase, digamos, de la cátedra, que no contiene el size. ¿No? Eso, por eso un poco en la interfaz básica no lo ponemos porque queremos que quede claro que no está, no es una de las funciones baratas para el caso de los. Eso no quita que sea correcta, digamos, ¿no? Por ahí es algo que queremos evitar, ¿no? Pero, pues, bueno, no sé si alguien más quiere compartir su implementación. Díaz. Bien, sí. Ah, bien, ahí Matías lo que nos dice también es ese pequeño detalle que lo habíamos pasado por alto. Y es que cuando hacemos esto, tenemos que poner la condición, acuérdense de los espacios en blanco. Habría que eliminar los espacios en blanco. Acá solo deberíamos hacer push si el espacio en blanco, si el dato, el IT, no es un espacio en blanco. ¿Está? Habría que decir, bueno, esta no es un espacio en blanco o algo así. ¿Bien? Eso sería algo así lo que habría que implementar. Ese pequeño detalle de chequear los espacios en blanco. Y lo que él propone, ya lo vemos. Bueno, lo que él propone básicamente es recorrer la lista de adelante hacia atrás y de hacia atrás para adelante. ¿Cierto? Y eh, me perdí. Chequea que sea par, supongo. No está enredado.
Profe, ¿eso no sería que no sea par? Claro, acá después chequea que no sea par. Si es impar, ya podríamos salir. Pues no sé, esto no haría falta. Esto debería ser par, ¿no? Si es par, entonces va un iterador, nos lleva hasta la mitad de la lista, supongo, o no sé, no sé. Por ahí inclusive, por ahí vamos a complicar, tratando de interpretarlo. Si no, si no, no te molesta, por ahí lo salteamos. A ver, ahí dice, si no es par, borra el del medio. Ya, bien. Y después compara elemento a elemento, mandando la mitad a una cola y el otro a una pila y compara elemento a elemento. Ah, bueno, bien. Entonces acá básicamente, si no es, si no es par, elimina el elemento que estaría en la posición intermedia, que no es lo que se pide, pero vale, juega también. Es como que habría la posibilidad de que exista un elemento entre X y Y, como un pivot que podría estar, por ejemplo, en esta lista, en este caso, daría falso porque el D pertenece a una, a X o a Y, y tiene que pertenecer a las dos. ¿No? Entonces, es lo que propone decir, bueno, listo, si hay un elemento central de más, o sea, el impar, pum, lo saco. O podría agregar uno igual, ¿no? También, si quisiéramos hacer esa comparación. Bien. Entonces, una vez que elimina ese elemento sobrante, que nos genera la imparidad, completa la, la cola y la pila con los elementos desde el principio hasta acá, completa desde el principio y va completando desde el final hacia atrás, ¿no? Hasta que coinciden los iteradores, apuntan al mismo, o sea, va incrementando y incrementando los iteradores y va recorriendo hacia el centro con los iteradores hasta que coinciden ellos. Y finalmente chequea que el que está en el top. Bueno, acá faltaría también ir eliminando, ¿no? Acá habría que ir haciendo los pop, ¿no? Y hay que tener el cuidado de que en este caso, acá hay una cosita, un detalle, y es que está despejando una vez de más, ¿no es cierto? Acá lo que tendrías para implementar esto, ambas deberían ser queues, ¿ah? Porque lo estás recorriendo en sentidos opuestos. Entonces cuando las recorra de esta manera, ¿ah? Esta debería ser otra queue, porque la está cargando en forma invertida. Y después cuando llames a pop y a front y a top, las vas a volver a invertir. Una sola va a quedar invertida respecto a la otra. ¿Tá? Así que esta no está completamente correcta. Acá esta tendría que ser una queue también. Acá la llenas de una forma, las recorres y acá abrimos pop.
Bien, y en ambos casos tendrías que chequear el from. ¿No? Eso sería las correcciones. ¿Se entiende el rosito? Acá las está llenando invertida. Lo que hacíamos usando queues y stack es que después las recorríamos en forma invertida. Vos acá las creaste y las llenaste en forma eh, invertida, ¿no? Entonces, por eso necesitamos que recorrerlas después en la misma forma, ¿no? Así que bueno, esta hay que chequear. Bien, bueno, ¿alguna otra preguntita o alguna otra implementación que quieran discutir? Bueno, si no hay más oposición, pasamos entonces al ejercicio 3 que se llama chequeo, que nos pide escribir un segmento de programa que lea expresiones aritméticas del estilo a menos b por 5 menos c dividido 4 y verifique si los paréntesis están embebidos correctamente. Es decir, hay que chequear que haya la misma cantidad de paréntesis de izquierda y de derecha y que cada paréntesis de la derecha esté precedido de su correspondiente paréntesis a la izquierda. Es decir, que no aparezca un paréntesis a la derecha además. ¿Cierto? Que siempre sigamos el orden, que se abre un paréntesis y después se cierra. ¿Está? Bien, si me parece, discutamos un poco ideas para resolver esto. ¿Cómo se les ocurre alguna forma de implementarlo? Primero, primero verificaría la cantidad de paréntesis, como dice, ¿no? De izquierda y de derecha. Y si eso funciona, eh, extraería las expresiones, digamos, en las distintas, o sea, iría a hacerlo como algo, intentaría hacerlo como recursivo. Ah, bien. Irías tomando una especie de sublistas, por ejemplo. Claro, lo que haría es, tomaría, por ejemplo, esa expresión, ¿no? Y, ¿cómo haría? A ver, sacaría el paréntesis, el primer paréntesis, ¿sí? Y Ujú, buscaría dónde cierra ese paréntesis, que vendría a ser antes de la división por 4. Resolvería esa expresión, ujú. eh, le sacaría esos dos paréntesis y lo volvería a pasar. Y así, a la Bien, función. La idea es bien. evaluar, ¿no? El resultado. Claro, esto tiene que no, te debería devolver verdadero si está balanceado o falso si no. Ah, no, entonces no, ¿Ah? entendí cualquier cosa. Bien. Es chequear que esté bien puestos los paréntesis en una expresión. Pero bueno, esa es una forma, fíjate que ahí más o menos nos da ciertas intuiciones de para dónde tenemos que ir. Porque estamos diciendo, por un lado, vamos a ir recorriendo en sentido de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Buscando paréntesis que abren. Y por otro lado, tenemos que ir buscando en forma ordenada paréntesis que cierran, de derecha a izquierda.
¿tá? Entonces, eso ya eh, si pensamos en las estructuras básicas de datos que estamos trabajando, tenemos elementos que nos permiten recorrer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Cierto? Normalmente las listas simples, la función que tenemos en la interfaz básica es next. ¿Tá? Entonces, tendríamos que eh, buscar unas estructuras que nos permitan recorrerla en sentido opuesto. Y eso nos lleva un poco, en de alguna manera, al ejercicio anterior. ¿Tá? La idea de que los queues te recorren un sentido y los stacks cuando los vamos vaciando en otro. ¿Tá? Eso sería una, una forma de ir pensándolo. ¿Tá? No sé si hay alguna otra idea de cómo pensar esto. La versión de sublistas es válida. ¿Tá? Inclusive el chequeo de que exista igual número de paréntesis izquierda-derecha es simple de hacer, ¿tá? Pero podría omitirse y salir por alguna validación. Porque podríamos tener más, por ejemplo, invertidos los paréntesis de apertura y de cierre y tendríamos la misma cantidad, y sin embargo la operación no está bien puesta. ¿Hay alguna otra idea? Sí. Si no, ¿no? Si quieren, este lo dejamos, que puede ser un poquito, puede tener sus mañas para ser resuelto. Lo dejamos de tarea. ¿Mm? Y lo podemos hacer tipo consulta y si no lo retomamos el jueves. ¿Tá? La idea sería que hagan este ejercicio eh, tratando de aprovechar las estructuras de pila y de cola que estuvimos viendo. ¿Tá? ¿Les parece? Me parece que hay una forma fácil de hacerlo con lista nomás. Si Claro, pues sumás un contador, tenés un contador y, por ejemplo, las que abren suman y las que restan, o sea, y las que cierran restan. Si en algún empezás con el contador en cero, sí, si en sí, algún, sí, si incrementan en en algún uno. momento, Cada vez que cruzas un paréntesis que abre, eh, sumas. creo que es lo me ajusta un chico lo que acaba de decir. Sí, Escribir. sí, la diferencia no puede ser nunca negativa, digamos. Eso está perfecto. Los que cierran de negativo arrancan en cero, empezás a sumar positivo y a medida que van cerrando va restando. Eso está bárbaro. Eh, Profe, pero las sí. diferencias no tendrían que ser iguales. Debería dar cero. Si está bien puesto, debería ser cero. Claro, Y el único caso, o sea, vas a tener que salir si se te pone negativo. ¿Tá? claro. Un momento, se pone negativo, quiere decir que usaste un paréntesis que cierra antes de su correspondiente apertura. ¿No? Ahí lo pasó Bruno, esa solución está perfecta. Bueno, aparentemente estaría perfecta. ¿Tá? Eh, y el return true, ahí el if, eh, creo que es L la letra, if L mayor que cero, return false. Esa condición es un poco redundante. ¿Tá? Podrías chequear directamente que sea igual a cero. Return L igual a cero. Entonces, eh,
pero nada, Claro, pero lo cuestiones chequeé técnicas dos nomás. veces. Lo chequeé dos veces porque en la primera es por si en algún momento llega a haber primero un paréntesis que cierre antes de uno que abra. Claro, eso está perfecto. Y digo, tu retorno es que sea igual a cero. Si es cero L, está perfecto. Si ya llegaste hasta ahí, si no, yo hubiera salido antes. Ah, claro, Pero claro. nada, nada. Es solo con una mínima redundancia, pero está bien implementado. Eh, es válido, digamos, lo que hiciste vos. A veces, inclusive a veces ponemos redundancia para que sea más legible, ¿viste? Por ahí, que sea bien evidente. Y, por ejemplo, en este caso, el chequeo que vos estás haciendo realmente no es que sea positivo, sino el resultado es que sea igual a cero, ¿no? O sea, si es negativo, no hace falta recorrer toda la vuelta, eso está perfecto lo que hiciste vos. Ahora, si viene siendo positivo, para que sea verdadero tiene que ser cero. Es como que dice un poquito más esa condición de que sea igual a cero, dice un poquito más que la condición de que sea positivo. Pero nada, nada, está perfecto, ¿no? No hay ningún problema. Pero bueno, lo que sí, por ahí no es el mejor ejercicio. Esta solución es válida, resuelve la consigna. Lo que quisiéramos hacer es cómo podríamos hacerlo eh, utilizando las estructuras de eh, pila y cola. Pero bueno, estaba perfecto. Si quieren, esta implementación es válida, la que compartió Bruno. Ya se la subo acá. Éxito desbalanceado, perfecto. Me salió. Muy bien. Bueno, esa implementación es válida, ¿no? Sí, va contando, ¿no es cierto? Arranca con un contador en cero y va contando. O sea, se cruza con un paréntesis que abre, incrementa ese contador en uno. Si se cruza con un paréntesis que cierra, decrementa ese contador. Si en algún momento se pone negativa esa cuenta, quiere decir que cruzamos un cierre antes que una apertura, ¿no? Entonces ya ahí directamente interrumpe y sale. Y lo que le decía es que para que todo esté bien, tiene que haber sido siempre positiva, excepto al final, donde puede devolver esto como condición, ¿no? Para que sea verdadero, tiene que ser cero, ¿no? O que no tiene que ser positivo, como lo había puesto ahí, ¿no? Otra forma de ponerlo es decir, che, que esto no sea positivo. Bien, así que, pero bueno, como lo propuso él, está perfecto también. Bien, genial. Si se les ocurre alguna forma alternativa de implementarlo, pues por ahí nos lo comparten por el foro o por mail. Bien, pasamos al 4. ¿Les parece? El ejercicio 4 dice escribir una función sort que recibe una lista de enteros y los ordena de mayor a menor, ¿tá? Y nos pide implementar un algoritmo simple que usa una pila auxiliar. Ir tomando el menor elemento de L, eliminarlo de L e insertarlo en P hasta que L esté vacía y luego insertar todos los elementos de P en L. Entonces vamos a buscar el elemento menor, lo sacamos de la lista y lo agregamos a la pila. Entonces va a ir yendo hasta
al tope de la pila. El elemento más chico que encontremos, o sea, el primero que eliminemos, va a quedar en el fondo de la pila y el mayor va a terminar siendo el último que sale de la lista y queda en el tope de la pila. ¿No? Y entonces una vez que los vayamos recuperando de la pila, van a ir saliendo en orden de mayor a menor, que es el que nos pide el ejercicio. ¿Ah? Bueno, si quieren, nos podemos implementar eso en unos minutitos. ¿Les parece? Esto debería mostrarnos la lista. Fíjense, acá llamamos la función sort, la llamamos sort stack porque lo estamos usando en stack. Eh, y nos devuelve, bueno, la lista tal como la cargamos. Creo que podríamos reutilizar algún código de los ejercicios anteriores, por ejemplo. eh, Basic sort, ¿tá? La búsqueda del menor elemento de L. ¿Tá? Si tienen ahí a mano el ejercicio 1 de esta guía, pueden aprovechar parte de ese código y reciclarlo. Bien, ahí Felipe nos pasó una implementación del ejercicio anterior. Ajá, vamos a verla, la hizo con la idea de usar queues. o- les prometo, en algún momento. Bien. Acá recibe directamente un string. Ahí lo implementó un poquito fuera del programa. ¿Querés contarnos un poquito rápido, Felipe, cómo lo pensaste? Ah, sí, lo primero que hice, pensé que era con string, tipo Bien, el sí, que está bien, fue válido. limpiar el string, digamos, dejar solamente los paréntesis, porque se me hace más fácil después hacer la comparación. Ujú. Y bueno, si el primer elemento está abierto, es un paréntesis abierto, digamos, le hago un push al stack. Si no, y si el stack no está vacío y el top del stack es el abierto, le hago pop. Y bueno, después el último else sería el caso que encuentra el cerrado y no está el abierto y ahí retorno falso. Y si Ah, está vacío, retorno verdadero. bien.
Suena bien. Ahí lo que me daba problemas si no agregaba o sea, si en el else if, si solamente preguntaba si el top era igual al paréntesis abierto, me daba problema de acceso a memoria en el caso que no haya nada. Por eso Bueno, la condición del empty. sí, porque acá estarías haciendo un retrieve del elemento top, ¿no es cierto? Al momento de la evaluación. Bien, bien. Eso tiene sentido. ¿No? O sea, vas agregando paréntesis abierto y lo vas eliminando. ¿No es cierto? Else, básicamente, está diciendo, va a entrar solo si, como quedaron solo paréntesis que abren y cierran, o agregás un paréntesis abierto o lo sacás cuando hay uno que cierra, y básicamente chequeas que estén cerrando. El, el problema, por ejemplo, ¿qué pasaría si tu cadena fuera solo un paréntesis que cierra? Yo que entraría acá, la lista estaría vacía, porque nunca la agregaste, no entraría acá y ya devolvería el falso. Bien, tiene sentido. Se cumpliría esta noción, estaría acá el segundo el, devuelve el falso. Bien, suena bien. Bien, ahí Priscila pasó, bien, una implementación usando MinElement. Y, bueno, mm, mm, bien. Básicamente implementa tal cual como se propone acá el, el algoritmo, ¿cierto? Busca el menor elemento en toda la lista, se lo agrega a la pila y lo saca de, de la lista. Y finalmente vuelca la, el contenido de la pila en la lista. ¿No? Una vez que queda vacía la pila, terminó la actividad. Así que esta implementación es muy sencilla, muy simple y correcta. Bien, acá tenemos un par de implementaciones más. Esta sería, si no me equivoco, la de Leandro Terlín. Bien, acá básicamente
implementa la búsqueda del mínimo elemento, lo agrega en la pila y lo elimina de la lista, ¿no es cierto? Porque ella, una implementación de la relación con min element, está implementado acá eh, usando las funcionalidades básicas de la clase. Con la diferencia, bueno, que acá usa push front y acá usan push back. ¿Cuál es la correcta? Ustedes me dirán, Profe, buenas, ¿se me ¿sí? escucha? Sí, Sí, yo al principio cuando la estaba armando la hice con pushback, pero cuando ejecuté me quedaba ordenado como una pila que me quedaba el primero al final y el último al principio, entonces hice push front y eso lo arregla. bien. Acá lo que, no sé, Priscila, si lo chequeaste y te quedó invertido. El, Acá lo que podemos hacer es un insert en el begin o en el end. Esa es la diferencia, ¿no? No sé si, fíjense, la pila, cuando lo implementemos acá, la pila va a tener la primera, o sea, en el tope, el elemento más grande, ¿tá? Y nos piden eliminar, listar de mayor a menor. Ah, entonces está bien con pushback. Entonces esto es pushback. Si querés, bueno, pero bueno, deberían dar esto. Bueno, acá no tenemos la funcionalidad del main element. Ahí está, con pushback queda ordenada de mayor a menor, tal como se esperaba. Acá Franco también lo hizo. Franco, ¿alguna diferencia con esto que acabamos de ver? Me parece que No, implementa la extracción del mínimo en una función aparte nomás. bien, perfecto. O sea, toda esta funcionalidad, todo esto acá es es la búsqueda del mínimo, ¿tá? Lo que propone Franco es lo mismo. Y acá veo el push front. Ojo ahí, pedimos de mayor a menor. Bien, si les parece, en los últimos minutitos que tenemos para esta tanda, eh, hacemos el sort queue, o si quieren lo pensamos, lo podemos implementar acá mismo. Fíjense, acá lo que nos pide es escribir una función sort queue que ordena los elementos de L de menor a mayor. ¿Tá? Antes lo pedíamos de mayor a menor, ahora lo pedimos de menor a mayor. Y lo que nos pide que hagamos es que usemos una cola auxiliar, pero fíjense el detalle, tomemos el menor elemento de la lista, se lo agreguemos a la cola, lo saquemos de la lista, y después volquemos la cola en la lista. ¿Tá? ¿Qué va a pasar entonces? En la cola, en la, al principio de la cola, nos va a quedar el menor elemento. En la segunda posición, el segundo menor así, y el último elemento de la cola, el último que entra a la cola, va a ser el máximo valor incluido en L. ¿Tá? Y una vez que lo saquemos de la cola, va a salir primero el que entró primero, que era el más chico de todos. Y así sucesivamente. Entonces, ya van a quedar ordenados de menor a mayor en la cola. ¿Tá? Entonces, directamente los vamos a ir agregando en la lista. ¿En qué orden? ¿En qué orden teníamos que ir agregándolos? En la cola va a quedar
primero el menor y el final el mayor, y queremos listarlo de menor a mayor, ¿en qué orden tenemos que incorporar una lista? Bien, vamos a reciclar esto. Acá está el código del sort stack, que lo vamos a reciclar. Bien, acá lo que vamos a hacer es agregar al final de la cola sucesivamente los números en orden creciente. Y una vez que lo vamos recuperando, el primer elemento que saquemos va a ser el menor, lo ponemos al final de la lista vacía, ¿tá? Porque acá quedó vacía. El segundo lo vamos a ir agregando siempre uno detrás del otro. Eso es todo lo que cambia. ¿Tá? La idea es que incorporando los elementos en el mismo orden en, que en el caso anterior, pero ahora en una cola, nos va a devolver la lista ordenada en forma invertida. Es decir, ahora lo deberíamos obtener de menor a mayor. Prompts. Bien, ahí lo corremos y obtenemos la lista ordenada en sentido inverso. Solo aprovechando el hecho de que en la pila sale el elemento de más arriba y en la cola sale el primero que entró, ¿tá? La diferencia entre LIFO y FIFO. Bueno, chicos, si les parece, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario?